Piensen en esto. Imagínense que usted va al médico y le hacen un examen de chequeo. El médico después de, piense que usted es el paciente y el médico le dice, hay un examen que le hicimos que no me aparece bien. Y vuelven y revisan y él dice, en ese examen que le hicimos aparece que usted tiene una enfermedad muy grave. O sea, puede ser, pensemos, probablemente es un cáncer, porque lo que nos muestra acá es que hay algo que no está bien. Y entonces usted, ¿cómo se va para su casa? Preocupado, ¿cierto? Dios mío, ¿qué tengo? Pero resulta que usted está en su casa, y esto ha pasado, ¿sí o no? Usted está en su casa y lo llaman y le dicen, señor Andrés, o su nombre, ¿cómo está? Lo llamamos de la clínica. Lo que pasa es que hubo un error y ese examen no era suyo, era otra persona, pero nos equivocamos y dijimos que era suyo. El suyo realmente es que está bien. ¿Cómo recibe usted esa noticia? ¿Usted qué hace cuando usted escucha eso? ¿Qué haría? Bueno, le da uno tristeza por la otra persona, ¿cierto? Uno dice, bueno, pero por usted, ¿cómo se siente? Usted, yo creo que brinca de la alegría, Dios mío. Ay, vuelve a vivir, le vuelve el alma al cuerpo. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión. ¿Cómo hacemos nosotros cuando escuchamos una buena noticia? Cuando alguien nos dice, está bien, el examen está bien. Cuando alguien le dice, hermano, resulta que usted tenía un tatarabuelo por allá y resulta que le dejó una herencia. Y son 200 pesos. Bueno, pero no importa. Yo estoy esperando todavía esa herencia. Bueno, pero piensen que le dan una noticia así de un momento a otro que usted no esperaba, pero es una buena noticia. ¿Usted qué es lo primero que hace con esa buena noticia? Cierto, usted va y le cuenta a todo, usted llama a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando quedamos en embarazo de Viole, que lo primero que hicimos fue llamar a ¿quiénes? A los papás, a mi mamá, a Martica, a Orlando, a Juliana, a Laura, todo el mundo les llamamos a contar que esperábamos una niña, porque esas noticias buenas se comparten. Hoy quisiera compartir con ustedes, basado en el libro de Gálatas que estamos haciendo en los estudios bíblicos, vamos a ir durante algunas semanas estudiando algunos versículos de cada capítulo de la semana. Esta semana que termina, esta semana que estamos acabando, ustedes vieron que en los grupos estudiamos el capítulo 1, ¿cierto? Y hoy quisiera que miráramos unos versículos de este capítulo y he titulado esta enseñanza de hoy Buenas Noticias. Así que acompáñenme por favor al libro de Gálatas capítulo 1. ¿Listo? Algunos versículos que están ahí que me parecen importantes y que quisiera que compartiéramos en esta mañana. Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 11. Si usted no tiene alguna Biblia, puede leerla aquí en la pantalla. Dice así, Gálatas 6 está un poquito pequeña, pero no importa. Escuchen, dice, versículo 6, Pablo dice lo siguiente: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio. Y aquí, digamos que estos versículos acá son como el centro de lo que el corazón de lo que Pablo está queriendo decir en la carta. Dice, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, Pablo usa unas palabras muy fuertes aquí en estos versículos. Lo que ya hemos dicho, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio,
lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Y ahí en ese capítulo continúa ya, digamos, desglosando la idea de que el evangelio que él había predicado no lo había recibido de alguien que se lo había compartido, sino que el Señor mismo le había dado el evangelio para compartir a la gente. Y esa es, digamos, una de las tesis más importantes de todo el libro de Gálatas. Y los que están haciendo el estudio bíblico se van a dar cuenta semana a semana qué es lo que Pablo está diciendo en esta carta de Gálatas. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta iglesia de Galacia? Básicamente, hay muchas cosas que pudiéramos hablar de eso, pero yo sé que ustedes en los grupos entendieron esto y algunos lo hablaron. Y es que en la iglesia de Galacia, algunos estaban confundiendo el evangelio de Dios, o los estaban confundiendo más bien con la idea de que sí, Jesús murió en la cruz, pero deberíamos añadirle algo más. Entonces, Jesús murió en la cruz y es la obra de Jesús, pero volvamos otra vez a las leyes judías. Volvamos a las fiestas, volvamos a los ritos, volvamos a las tradiciones, porque eso también produce de alguna manera algún tipo de salvación. Digamos que estaban pasando del evangelio de la gracia de Jesús, que es la gracia inmerecida de que Él hizo todo por nosotros, a el evangelio o a un evangelio del esfuerzo humano. Y esto es muy interesante, porque ustedes lo van a ver en el estudio, que Pablo empieza a decirles, mire, al igual que en Romanos, Pablo les dice, la ley es necesaria, es importante y fue importante hasta un punto, hasta que nos mostró a Jesús. Pero después de eso ya venimos en otro momento donde la ley ya de alguna manera es obsoleta y nosotros ya vivimos por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces ellos estaban confundidos con un evangelio del esfuerzo personal, de que tenemos que hacer esto. Es que si usted es cristiano, usted también tiene que hacer esto. Es que usted tiene que hacer tal cosa porque si no, Dios no lo va a amar, porque si Dios no lo quiere. Y entonces dejaron a un lado el evangelio, o estaban dejando a un lado el evangelio de la gracia. Y esto me llamó mucho la atención cuando leí este capítulo, porque Pablo dice, ¿cómo es posible que tan rápido se estén confundiendo? Y estén confundiendo el evangelio, que esto es algo que él repite varias veces en el libro. Ustedes están confundiendo el evangelio. Y me puse a pensar, ¿cómo confundimos hoy en día nosotros el evangelio? ¿Cómo hemos confundido nosotros como cristianos, como iglesia, el evangelio? ¿Con qué cosas hemos confundido el evangelio? Y lo primero que pensé es que lo hemos confundido con religión. Hemos pensado que el evangelio es religión. Y esto quiere decir una serie de cosas que debo o no debo hacer. Si usted es cristiano, usted tiene que hacer esto y usted está prohibido que haga esto. Entonces hemos vuelto el evangelio una religión. Digamos, entendemos o decimos Jesús cumplió la ira de Dios y entonces nosotros también tenemos que cumplir la ley porque Jesús cumplió la ley y nosotros también debemos ser cumplidores de la ley y nosotros tenemos que vivir de esta manera y tenemos que, digamos, darnos látigo y tenemos que vivir en penitencia porque es que así vivió Jesús también. Y entonces hemos convertido el evangelio, las buenas noticias, en religión. Usted tiene que hacer esto y tiene que dejar de hacer esto. Pero también creo que hemos confundido el evangelio con escapismo. Y esto tiene que ver como si la Biblia, y yo sé que ustedes me entienden, algunos que llevan muchos años en el evangelio, como si la Biblia nos hubiera dado un tiquete directo al cielo, un pasaje al cielo. Y esto es de lo que hemos hablado algunas veces acá. No importa lo que pase acá, lo que importa es lo que va a pasar en el cielo. Y hasta canciones cantábamos, o yo escuchaba que cantaban hace muchos años. Cuando allá, ¿se acuerdan? Cuando allá se pase lista, porque todo es hacia allá. Y de alguna manera hemos confundido el evangelio de Jesús con algo de escapismo, es que nos vamos para el cielo, no importa lo que pase acá. No importa cómo nos tratemos acá, no importa cómo vivamos acá, no importa lo que pase acá, nos vamos es para el cielo. Entonces hemos confundido el evangelio también con escapismo. Y algo que es muy digamos, muy parte de esta generación y del mundo y del cristianismo que estamos viviendo hoy en día es que hemos confundido el evangelio con individualismo, con lo que a mí me interesa, lo que yo necesito. De alguna manera, creo que alguna vez yo compartí acá, hemos confundido el evangelio con la lámpara de Aladino, que frotamos y que los deseos. ¿Cuántos deseos quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Cumpla sus sueños. Y hemos convertido el evangelio de Jesús en
algo individual, algo para mí. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Dios tiene un propósito con tu vida, Dios quiere hacer algo contigo, Dios tiene algo para ti y todo es alrededor de nosotros. Y es de alguna manera haber hecho del Evangelio un Jesús a mi medida y a mi conveniencia. En eso hemos convertido muchas veces el Evangelio, que Jesús se convierte a lo que yo necesito. Y cuando Jesús no cumple lo que yo quiero o no hace lo que yo pienso que necesito, entonces, ¿qué pasa? Pues no me sirve. Porque es que Jesús se supone que tiene que cumplir mis sueños, se supone que tiene que cumplir mis metas, mis anhelos. Y entonces hemos convertido el Evangelio en individualismo, en algo de nosotros. Entonces, yo sé que hay muchas cosas, ¿cierto? Hay muchas formas en cómo hemos confundido el Evangelio, pero al menos yo pensé en estas tres cosas. Lo hemos confundido con religión, lo hemos confundido con escapismo y lo hemos confundido con individualismo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Hay alguna otra que usted diga, lo hemos confundido con esto? Dentro del individualismo, aquí podríamos decir, lo hemos confundido con prosperidad, ¿cierto? Si Dios, sí, ese está ahí metido. O sea, si Dios me va a cumplir lo mío, si Dios es todo para mí, entonces Dios tiene que darme esto, tiene que cumplir esto, tiene que prosperarme. Ahora, no es que Dios no nos quiera prosperar, porque yo creo en la prosperidad. Yo creo que el Señor nos prospera, pero integralmente. O sea, una prosperidad no solamente económica, en todas las áreas de la vida. Y esa prosperidad también es producto de las buenas decisiones, de seguir al Señor, de hacer las cosas correctamente. Pero bueno. Exacto, el evangelio de la desgracia, de la pobreza. Por ejemplo, hay un autor, ustedes saben que un autor que se llamó Juan Macay, él llegó a Perú, o él estuvo en Perú con los misioneros y estuvo como misionero viendo el catolicismo y el cristianismo en Latinoamérica, y él escribió un libro que se llama El Otro Cristo Español. Y él habla de eso, de cómo cuando él vino, vio un Jesús lacerado, triste, que no tenía ningún poder. Quedaba lástima, quedaba tristeza. Y ese ha sido también un evangelio para todos nosotros. Entonces, nosotros podemos confundir el evangelio así como Pablo está diciendo a los Gálatas. ¿Qué está pasando con ustedes que han confundido también el evangelio? Entonces, la pregunta que surge es, entonces, ¿qué es el evangelio? Porque si hemos visto todo esto, ¿qué es el evangelio? Yo quería hacer algo, el otro domingo hacemos algo interactivo acá, pero ¿qué es el evangelio para nosotros? Quisiera que le preguntara a la persona que tiene a su lado, ¿qué es el evangelio para usted? Esa palabra evangelio, ¿a qué le suena? ¿A evangélico? ¿A, no sé, como a raro, algo raro, místico? ¿Qué es evangelio? Cuando íbamos a la iglesia católica de niños nos decían, leamos el evangelio de San Lucas. Entonces, ¿qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio entonces? ¿Cómo? Noticias, ¿qué más? Buenas noticias. Literalmente es eso, buenas noticias. La palabra evangelio era usada, y Pablo la usa, digámoslo acá, y algunos, pues, digamos, lo piensan de esa manera. Era usada cuando los emperadores iban conquistando tierras, o cuando los emperadores, digamos, conquistaban una región, gritaban buenas noticias, o el emperador Octaviano llegó y es el emperador ahora. O sea, era la forma de anunciar un nuevo imperio, un nuevo reino, una nueva llegada de un nuevo gobierno, digámoslo así, de una buena noticia. Era como se anunciaban a los emperadores. Pablo lo usa también, usa la palabra evangelio, usa las buenas noticias para anunciar la llegada del rey a la tierra. Y es la llegada de Jesús a la tierra. Entonces, básicamente, literalmente, la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias realmente es una persona y es Jesús. Las buenas noticias son Jesús. Es eso. Jesús me amó. Dios nos amó. Y esas son las buenas noticias. Alejandra, que aprovecho para ganar puntos también acá, pero dirigió muy bonito hoy. Y la alabanza estuvo muy chévere. Pero Ale dijo algo, y es que
en esa parte que Dios nos amó y que su amor perdura cuando leímos el Salmo, ¿sí se acuerdan? El amor de Dios perdura para siempre. Y ese es el Evangelio, ese es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio para mí no es, aunque es importante, y no voy a decir aquí una herejía, pues no es que Jesús pagó por mis pecados. Él lo hizo. Y es la realidad y se necesitaba. Pero yo creo que el corazón del Evangelio es que Dios me amó. Porque Dios no pagó porque simplemente por una transacción. O porque es que la ira de Dios tenía que ser cumplida. O la rabia lo que fuera. No, Dios lo hizo por amor. Y la Biblia, yo leo la Biblia bajo los ojos del amor de un padre desesperado buscando a sus hijos perdidos. Ese es el Evangelio, que Dios nos amó de tal manera que entregó a su único hijo para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Ese digamos, es el centro del Evangelio. Dios nos amó. Las buenas noticias son ese Evangelio, esas buenas noticias de algo que ya pasó, que pasó en Jesús, pero que sigue pasando y que va a pasar. Entonces quisiera compartir simplemente con ustedes 3 cositas que a mí me recuerdan qué es el Evangelio. ¿Y por qué quiero compartir con ustedes esto? Porque yo sé que aquí hay personas muy nuevas que están conociendo del Señor, pero también porque es bueno recordar qué es el Evangelio para todos nosotros. ¿Por qué nosotros somos seguidores del Evangelio? ¿Por qué nosotros, aunque despectivamente se ha llamado muchos años evangélicos a los cristianos, pero por qué somos, aunque un evangélico es alguien que sigue qué? Los evangelios, o sea que los católicos también son evangélicos y nosotros somos evangélicos y porque seguimos al Señor y seguimos las buenas noticias. Pero ¿qué significa realmente estas buenas noticias? ¿Qué son las buenas noticias? Y eso tiene que estar marcado dentro de que Dios nos amó. Pero lo primero es que Jesús murió por nosotros. Y estas son las 3 cositas que quiero compartir con ustedes. La primera, Juli, Jesús murió por nosotros. ¿Ustedes ven esa imagen tan bonita? ¿Sí notan lo que hay en esa imagen o no? ¿Qué ven ustedes? ¿A quién? Eva y María, sí la ven. O sea, esta es Eva, María, la serpiente, y María la está pisando, como dice en Génesis 3, ¿no? Bueno, pero entonces esto está hablando de que Jesús, de que Dios se hizo hombre. Y ese es el misterio y ese es el regalo del Evangelio de Jesús. Dios se hizo como uno de nosotros, porque no había otra manera de salvarnos. El ser humano había quedado atrapado en su pecado. El ser humano había tomado la decisión de alejarse de Dios y por esa decisión quedó atrapado en el pecado y quedó condenado. La única manera de poder salvar al ser humano era una obra divina, pero a través de un ser humano. Y por eso Dios, que esto es lo que es el misterio de la encarnación, Dios mismo decide hacerse como uno de nosotros, de carne y hueso. Dios se despoja de todo, de su gloria, de su poder. Dios se despoja de todo lo que tenía por hacerse como uno de nosotros y meterse en nuestra cochinada a veces de humanidad. Y se mete y se entrega por nosotros. Y no solamente se hace como uno de nosotros, sino que ¿qué? Se humilla a sí mismo, como dice Filipenses, y se hizo como un esclavo por cada uno de nosotros. Entonces el Evangelio es esto. Jesús murió por nosotros. Murió por nuestro pecado. Pagó la deuda de la muerte. Por eso la obra de Jesús es tan importante, porque Jesús murió. Y era necesario que muriera para que nosotros pudiéramos también tener vida. Era necesario que pagara el costo del pecado que era muerte. Entonces, esto es, digamos, básico para algunos de ustedes, como el ABC del cristianismo. Jesús murió por mí, eso es todo. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús me amó, murió por mí. Pero también hay una segunda cosa que quisiera compartir y es que Jesús resucitó por nosotros. Esto es parte del Evangelio. Y esto significa que Jesús venció la muerte. Miren, la resurrección parece ser algo como, pues cuando uno piensa en la resurrección, sí, porque yo a veces veo que en el cristianismo hablamos mucho de Jesús murió por sus pecados, Jesús murió, pero no hablamos mucho de la resurrección, ¿cierto? Jesús resucitó
Y esto es algo, digámoslo así, de un interés cósmico. Es algo que cambia, digamos, toda la humanidad, cambia todo el universo. Porque al Jesús resucitar, da inicio a una nueva época, a una nueva era. La resurrección de Jesús produce una nueva creación. Y esto es algo que Pablo lo menciona en diferentes lugares. Por ejemplo, en Corintios. Y él habla de que Jesús da el inicio a una nueva creación. Por eso ya dice que nosotros somos nuevas criaturas. Y esto no es solamente algo teológico, esto no es algo que como doctrinal, para aprender si Jesús murió por mí, Jesús resucitó y dio inicio a una nueva creación. No, esto tiene que ver con el día a día suyo. Porque si entendemos que Jesús murió por nosotros y que resucitó por nosotros, entendemos que nuestra vida es una nueva vida. Y eso cambia la forma de cómo nosotros vivimos. La resurrección de Jesús le da la oportunidad a cada uno de nosotros, a ustedes, de tener una vida nueva. Y la tercera cosita que quiero compartir con ustedes es esto, es que Jesús nos da vida, que es consecuencia de esa resurrección. Jesús nos prometió una vida abundante. Él dijo que alguien venía a robar, matar y a destruir, el ladrón, pero que él venía ¿a qué? A darnos vida. Y dijo, y no cualquier clase de vida, sino una vida abundante, vida plena. La pregunta que yo me hago muchas veces en mi propia vida es esta: ¿estoy yo viviendo el evangelio? ¿Estoy viviendo la vida plena que Dios prometió en su palabra? Y esto tiene que ver con que el evangelio debe tocar nuestra vida ahora. El evangelio debe transformar nuestra vida ahora. Digamos que la salvación de Jesús no es algo para allá, para el cielo, y cuando ya estemos allá estamos salvos. No, yo creo que la salvación, la obra de Jesús nos afecta el hoy y el ahora, afecta su vida. Desde el momento en que, como decía nuestro hermano, desde que me dieron la noticia o de que entendí la noticia de Jesús, eso afecta la vida hoy. Y es una vida diferente ahora, es una nueva creación. Miren, y esto es algo que yo me pregunto muchas veces, el evangelio nos tiene que afectar ahora. El evangelio tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. El evangelio tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Hay un autor que a mí me gusta mucho, ustedes saben que yo muchas veces lo menciono, que es N.T. Wright, y él escribió en uno de sus libros esta frase. Y dice, no es solo entender las buenas noticias, no es solo entender el evangelio. O sea, no es que usted diga, hermano, yo hice todos los cursos en la iglesia, yo sé que es el evangelio, yo sé que el evangelio son las buenas noticias, yo sé que es esto, yo conozco la teoría. No es entender o solo entender las buenas noticias, sino convertirnos en personas de buenas noticias. Y esto cambia mucho. Porque creo que muchas veces, yo no sé, creo que en la iglesia a veces entendemos muy bien la doctrina. Sabemos que el evangelio es esto, sabemos que Jesús murió en la cruz, sabemos que Jesús resucitó al tercer día, sabemos, pero eso en el diario vivir, eso la verdad a mí no me afecta o no ha producido nada en mi vida. Pero lo que estamos aquí hablando y diciendo, y lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas es, ¿cómo es posible que ese evangelio que a ustedes los afectó en un momento ahora estén con otra cosa? Ahora estén confundiéndolo con algo que no es. Y él usa palabras muy fuertes ahí en ese texto, es decir, si alguno de nosotros aún cambiara el evangelio, que seamos malditos, está diciendo. Si les predicamos otra cosa diferente al evangelio, que caiga maldición sobre nosotros, es lo que Pablo está diciendo. O sea, como para decir, mire, el punto es tan importante que el evangelio es en Jesús y es la obra de Cristo y ya, que nadie lo puede cambiar por otra cosa. Hace algunos días alguien me contó y me dijo, yo alguna vez fui a una iglesia, alguien que invitamos aquí a la iglesia y vino a un café. Y me dijo, yo alguna vez fui a una iglesia, yo no he sido cristiano. Dijo, pero fui a una iglesia y resulta que yo fui a la iglesia y cuando salí de la iglesia salí muy aburrido. Y yo le dije, pero ¿por qué? Si se supone que la iglesia debe ser un lugar donde usted sale como con... Dijo, no, yo salí como muy confundido, me dijo.
porque yo me sentí muy mal, me sentí muy pecador, me hicieron sentir como que la verdad, yo era el peor pecador del mundo. Y yo salí muy aburrido de la iglesia. Y dije, no quiero volver a eso, porque si voy a ir a la iglesia para sentirme aburrido, prefiero no ir. Y yo me puse a pensar qué escuchan las personas o qué sienten las personas cuando vienen acá o cuando hablan con usted, que saben que es cristiano. ¿Cómo se sienten con esperanza, con alegría, como cuando uno recibe una buena noticia o lo ven a usted y le dicen, ahí vienen malas noticias, este man, el salado, ¿no? Viene ya, se dañó el día porque viene y bulto de sal. Nosotros tenemos que ser personas que viven el evangelio, que viven las buenas noticias, que nuestras vidas sean centradas en el evangelio, que vivamos el evangelio, que estas palabras, que la doctrina, que digamos la teología, digamos lo que Pablo enseña o lo que estamos viendo en Gálatas, no se quede como en algo de conocimiento. Sí, Jesús hizo esto, yo lo entiendo todo. Pero si ese entendimiento no produce nada en nuestra vida, no estamos siendo personas de buenas noticias. Si lo que hablamos nosotros, si la forma en cómo nos relacionamos, si la forma en cómo somos pareja, si nosotros no estamos viviendo el evangelio con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, pues simplemente estamos haciendo es bulla. Porque lo que necesitamos aprender es a vivir conforme al evangelio. Ser personas de buenas noticias. Que cuando la gente hable con nosotros, vea esperanza. Por dicho, que cuando hablen con usted no salgan a tirarse del puente por ahí. No, hermano, salí más aburrido. Esto está grave. Hablé con Natalia, hablé con Alejandra, hablé con Felipe y la cosa está complicadísima. No, que cuando hablen con nosotros digan, ¿sabe qué? Hablé con esa persona y salí con esperanza. Salí con alegría. Las cosas no han cambiado, pero siento paz, me siento diferente. Tengo la esperanza de que Jesús está conmigo, de que Dios tiene el control. Eso deberíamos ser nosotros, personas que vivimos las buenas noticias. Y por eso quiero lanzarles este reto esta semana. Es un reto muy cortico, muy pequeñito, que dice lo siguiente. Si Julián me ayuda con el reto o con la cosita. Y es la siguiente. Ser cristiano. Ayer escuché a alguien que dijo, ser cristiano es aprender a no hacer cosas. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Ser cristiano es aprender a no hacer muchas cosas. Él dijo eso. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo me puse a pensar, yo dije, yo creo que ser cristiano es aprender a hacer muchas cosas. En vez de el no hacer, sino hacer las buenas, hacer cosas buenas. Exacto, hacer como Cristo. Sigamos en los términos de hacer y no hacer, yo creo que es mejor. Somos personas que aprendemos a hacer el bien y no a no hacer un poco de cosas, o estas son las reglas que no debemos hacer. Y yo pienso que nuestra vida debe ser así. ¿Qué debo hacer? Y nuestras decisiones, las cosas mínimas, digamos, de decisiones en la vida, de cómo actuamos, de cómo vivimos, deberíamos siempre estar preguntándonos qué dice la Biblia frente a esto. O sea, ¿qué piensa Dios frente a esto? ¿Qué me enseña Dios en su palabra frente a esto? Y siempre tratar de vivir de esa manera. ¿Qué dice el Señor frente a esto? ¿Qué dice la Biblia frente a esto? Y yo sé que hay muchas cosas que la palabra que de Dios, el Evangelio, que es la Biblia, el Evangelio, dice acerca de muchas cosas. Y que si uno de verdad quiere seguir al Señor y quiere de verdad caminar con Él, uno va a encontrar respuestas a muchas de las preguntas. Hay otras que seguramente no están, pero hay personas que nos pueden ayudar. Cuando uno tiene una duda frente a algo que explícitamente no está en la Biblia, pues hay cosas muy básicas que le dicen, hermano, es que lléveme este cargamento no le voy a decir de qué, pero llévemelo en el carro hasta tal parte. Usted sabe de una vez que, no, o sea, de una, bueno, no sé, veo como caras como que no, de pronto sí, no hay problema. No, pero si usted dice, no, esto, si me piden llevar algún bulto ahí que no me dicen de qué es, pues no, depende de cuánto estamos hablando por acá, dicen. Hay cosas que usted de una vez dice, no, ¿cierto? Pero hay otras cosas en la vida donde usted dice, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Y usted tiene dos opciones. Y usted dice, Dios mío, ayúdame, porque cualquiera de las dos puede ser bueno. Puede ser.
Piense en esto, piense que dos personas son buenas cristianas, aman al Señor y usted tiene la decisión de tomarlas. Y ahí el Señor le dice, mijo, escoja, para eso leí la mente, ¿cierto? Entonces ahí usted ya toma sus decisiones con el Señor. Pero hay decisiones en la vida que no son tan fáciles, donde uno puede buscar a un amigo, 50 y 50, hermano, dígame usted qué piensa frente a esto, ayúdeme. Pero alguien cristiano, alguien que ame al Señor y que nos pueda dar guianza frente a algunos temas. Así que el reto que les quiero lanzar esta semana es la siguiente: tratar de ser personas que vivimos el Evangelio, personas de buenas noticias. Y quiero invitarlo que esta semana, en decisiones de su vida, piense qué dice el Evangelio frente a esto. Aún en la forma en cómo usted se está relacionando con alguien, con su pareja, con sus hijos, ¿qué dice el Evangelio frente a esto? La forma en cómo está trabajando, la forma en cómo está viviendo, ¿qué dice? Estas semanas han sido unas semanas para mí un poquito complicadas porque digamos que tengo un jefe que a veces me saca de quicio. Y es complejo a veces como tratar de seguirle las ideas de lo que quiere. Pero ahí he tenido que decir, Señor, ¿qué dice el Evangelio frente a esto? ¿Cómo debo actuar frente a eso? A veces me dan ganas como de escribirle un correo y decirle, mire, usted no entiende nada de lo que está diciendo, pero digo, hermano, listo, vamos a tratar de hacerlo, no hay problema. Porque a veces digo, yo creo que podemos ser diferentes. El Evangelio tiene que afectar nuestra vida en esas áreas pequeñas, en las decisiones, en la forma en cómo nos relacionamos. Por eso Pablo lo sigue desarrollando en el capítulo y en el libro de Gálatas, y lo vamos a seguir viendo en el estudio bíblico. Y esa buena noticia afecta todas las áreas de nuestras vidas. Y que el reto esta semana sea que seamos personas de buenas noticias, que vivimos el Evangelio, que vivimos las buenas noticias. Y quisiera animarlos a que cada uno de ustedes ahí piense en su propia vida. Estoy siendo una persona que vive, no solamente entiende lo que es el Evangelio, sino que vive en el Evangelio, en las decisiones del día a día, en las decisiones con mis hijos, en mis decisiones financieras, en mis decisiones sentimentales, en todas las áreas de mi vida. Estoy viviendo conforme al Evangelio. Estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere en estas áreas. Y les digo la verdad, no es fácil muchas veces. No es que uno diga, esto es muy fácil. No, hay cosas que uno dice, aquí, ¿qué debo hacer frente a esto? Y ahí es donde viene la comunidad, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, para ayudarnos a entender cómo vivir centrados y de acuerdo al Evangelio en las diferentes áreas de nuestra vida. Así que, así como Pablo en Gálatas les dice, miren, porque por allá después dice, tengo dolores de parto hasta que ustedes entiendan, hasta que Jesús sea formado en ustedes. Va a ser un camino durante estas semanas tratando de entender algunas cosas, algunos principios de lo que Pablo nos está diciendo aquí en la carta de Gálatas. Y este primero creo que para mí era muy importante compartirlo y era, realmente sí entendemos qué es el Evangelio, sí entendemos qué son las buenas noticias, somos personas de buenas noticias o somos cristianos que venimos a la iglesia pero no entendemos nada de lo que estamos haciendo y nuestras vidas no han cambiado nada porque el Evangelio no ha afectado nada en nosotros. Eso es parte de lo que tenemos que entender y de lo que Pablo quiere que entendamos a través de este libro. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos en esta mañana? Ponemos nuestras vidas delante del Señor. Y yo quisiera animarlo que ahí en silencio, usted con el Señor, si quiere cerrar sus ojos, hágalo, si no, con el Señor ahí. Dígale al Señor, piense en qué áreas de su vida, y esto es muy importante, piense en qué áreas de su vida usted necesita que el Evangelio penetre. Usted necesita que esas buenas noticias lo afecten. Usted necesita que esas buenas noticias produzcan algo. Cierre sus ojos por un momento y ahí en silencio delante del Señor, piense en eso. Piense en qué áreas de su vida usted necesita que el Evangelio afecte. Que las buenas noticias vengan y traigan esperanza. ¿En qué áreas de su vida usted necesita buenas noticias, que usted necesita que el Señor venga y transforme? Piense por un momento en si usted ha entendido claramente que Jesús murió por usted. Piense por algún momento también si usted entiende claramente que Jesús resucitó por usted,
Que no es solamente que pagó en la cruz y listo, Jesús hizo algo allá por mí porque me amó, pero ya esto no me afecta a mí ahora. Piensen que la resurrección de Jesús lo afecta a usted hoy y ahora también. Que esa vida de Jesús a usted también le da vida ahora. Y que Él no le está dando cualquier clase de vida. Él no quiere una vida mediocre. Él quiere la mejor vida para usted. Una vida abundante. Porque cuando Dios da algo, no da cualquier cosa. Da lo mejor siempre. Y Él quiere una vida que a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de lo difícil, puede decir, tengo una vida plena en Jesús. A pesar de lo complicado que puede ser todo, yo tengo una vida que descansa en Dios. Y a pesar de los momentos difíciles de la vida, a pesar de lo complicado que a veces puede ser todo, y que pensamos que no hay esperanza y que las noticias son malas y que las noticias son difíciles, siempre el Señor nos saca y nos permite entender y ver que hay una noticia mucho más grande y mucho mejor que las noticias temporales. Piense por unos momentos en esto. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.